La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Juicios sumarios que la opinión pública lleva adelante en el ámbito digital y el activismo de hashtag son los temas para este lunes junto a todos ustedes. Psicólogo por la Universidad de la República y con posgrado en la Universidad de Minnesota, autor de varios libros sobre estas temáticas, docente, conferencista y consultor internacional en tecnología y educación. La mesa de Hijos de Punta le da la bienvenida al psicólogo Roberto Balaguer. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, felices de estar contigo acá, Mica, Manu y yo, Raúl. Bienvenido. Perfecto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto. Roberto, se ha vuelto habitual como que opinar, encontrar culpables y juzgar actuaciones de ciertas personas en medios digitales. Y eso deriva en un fenómeno como de linchamiento digital. Ese castigo es una especie como de justicia de facto. No hay pruebas, no hay código civil, está por fuera de la justicia. ¿Cómo nos paramos ante este fenómeno? Bien, como dicen, no tengo ni pruebas ni dudas, ¿no? Y bueno, justamente eso es lo que permiten, las redes sociales permiten que cualquier persona, digamos, pueda opinar, pueda hablar, pueda sentenciar, incluso pueda enjuiciar a otro, ¿verdad? Sin pruebas y sin dudas, ¿no? Y cuanto sea un fenómeno además que es, digamos, a mayor desconocimiento de una temática, a mayor, digamos, lejanía con determinado tema, uno siente que puede entenderlo eso y no llega a entender bien cómo los que supuestamente saben no puede resolver, ¿no? Eso tiene un nombre, se llama el efecto Dunning-Kruger, que hace muchos años y que, digamos, uno podría decirlo en síntesis, cuanto menos sé de algo, con más firmeza y más vehemencia opino, ¿no? Brillante. Entonces, si vos sumás eso que pasa, que todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, de hablar, y que además a través de un hashtag todo eso empieza como a acumularse en una especie de olla, lo que empieza a pasar es que la gente, en lugar, digamos, de ir hacia un lugar de moderación, empieza como a envalentonarse. Es una especie como de barra brava, ¿verdad? Donde cuando son 10, bueno, es una cosa, cuando son 100, esa es una cosa más importante, y cuando son 10.000 la cosa se desborda, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno empieza como a subir la apuesta de lo que dice y decir, bueno, pero además de tal cosa, está la otra, y además me dijeron, y además, bla, bla. Entonces es como que ya repetir lo mismo o retuitear no tiene sentido, tenés como que ir subiendo la apuesta. Y eso es un fenómeno que fue a contrapelo de lo que originalmente se esperaba que sucediera en la red, en la web, ¿no? A ver. Donde lo que se esperaba es que, digamos, fíjate que cuando esto comienza, por allá por los 90, ¿no? Comienzo de los 90, era un movimiento, el movimiento de la web, los primeros activistas, ¿no? Básicamente eran hippies, ¿no? Del área de la Bahía de San Francisco, ¿no? Que eran muy flower power y eran muy con la idea, digamos, de que el mundo se había vuelto como un lugar bastante inhóspito, muy competitivo, muy centrado en lo material, y acá se ofrecía la posibilidad, digamos, de reencontrarse, jugar con las identidades, ¿verdad? Y apostar a una mejor ciudadanía y a una forma como más franca de ser, basado sobre todo en cierto carácter anonimato, es decir, donde, bueno, uno podía jugar a que era fulano y nadie sabía bien quién era, ¿no? Todo lo que pasaba en las primeras salas de chat y eso. Uh-huh. Esa es como una primera etapa. Y eso, en su primera etapa funciona de esa manera, es decir, vos tenés la posibilidad de escuchar a otros, de ver a otros, ¿no? Como que tenés la posibilidad de intercambiar, de enriquecer. Pero hay una segunda etapa donde, digamos, empiezan a tallar las redes sociales. Entonces ahí es donde aparece Facebook, donde aparece Twitter, 2005, 2007, 2008, ¿no? Y ahí lo que empieza a pasar es que aquel juego que había con la identidad en el mundo de Internet empieza a tener un correlato con el mundo real. Es decir, si yo me llamo Roberto Balaguer, en la red también tengo que ser Roberto Balaguer, porque eso me permite a mí de repente llegar a la otra gente con mis ideas, con mis libros, con una conferencia, ¿no? Entonces empieza a haber ya no tanto anonimato, sino un mayor correlato.
y lo que empieza a pasar es que, digamos, se empieza a perder un poco lo lúdico, ¿no? Aquello de juego, de poder, digamos, que este mundo fuera, sí, podía haber críticas, porque siempre las hubo, siempre hubo las guerras estas incendiarias como ahora, pero nunca tuvieron la dimensión que tienen ahora. Y hay una tercera etapa que es fatal, que es en la que estamos, que es donde los algoritmos de las plataformas empiezan a tallar. Es decir, es donde se supone que a Manuela le gusta lo de Raúl, entonces la vincula con Micaela, y bueno, ya que estamos, como hablaron con Roberto, también, y ahí empieza, digamos, los algoritmos a tratar de entender qué es lo que sucede y a tratar de manipular. Y ahí es donde se prende fuego todo, porque, digamos, nos empezamos digamos, en lugar de estar en un lugar más abierto, más heterogéneo, donde había múltiples voces, empezamos a encerrarnos en nuestras propias burbujas de Internet, se empieza a amplificar todo lo que pensamos y volvemos a esto que yo te decía al comienzo, ¿no? Volvemos como a tratar de elevar la apuesta, a subir el tono para tratar de que nuestra voz de alguna forma aparezca. Entonces, esto es algo que la gente, digamos, de las plataformas más grandes, hablando de Facebook, Twitter, en algún momento, sobre todo hace un par de años, como que salieron a decir, bueno, me parece que la macaneamos, se nos fue la mano con esto, porque quisimos hacer una cosa y de alguna forma salió el tiro por la culata y empezamos a generar toda una cantidad de consecuencias que hoy, bueno, además a esto se suma como otra capa más de esto, que son los llamados trolls, ¿no? Aquellos, claro, digamos, personas, empleados, grupos, activistas, militantes que también son de repente rentados para manipular la información y manipular y hacer que determinados temas, hashtags, se vuelvan tendencia. Entonces, hoy estamos en un combo donde realmente aquella persona que diga, mira, yo prefiero salirme de las redes y no saber lo que está pasando, por momentos pues es una cosa más que saludable, ¿no? Y te lo dice alguien que le encanta ese, y que tengo Facebook desde los inicios y tengo Twitter desde el 2008, y aún así hay veces que lo mejor es no saber nada porque uno vive de alguna forma más feliz. Roberto, ¿sabés que Barack Obama, en una conferencia en Chicago, dijo: percibo un peligro sobre todo entre los jóvenes que se ve acrecentado por redes sociales? Ellos tienen la impresión de que la forma de conseguir que las cosas cambien es ser lo más críticos posibles con otras personas, pensando que si tuitean o crean un hashtag sobre cómo alguien no hizo algo bien o no usó la palabra correcta, ya pueden estar tranquilos porque han actuado. Eso no es activismo, dice Barack Obama, eso es lo fácil. ¿A vos qué te parece que está sucediendo respecto del activismo de hashtag? Y bueno, pasa un poco, digamos, esta lógica de la policía moral, ¿no? Una policía de la corrección, donde también hay roles, ¿no? Es decir, no todos son policías, pero hay algunos que, digamos, han encontrado en ese rol, ¿no? Como, bueno, sentir que, bueno, que son como los paladines de la corrección política, más allá incluso más allá de tendencias izquierda o derecha. Creo que esto en parte lo atraviesa, y bueno, y entonces esas personas también que en muchos de los casos tienen influencia también por el lugar que ocupan, porque tienen un auditorio, una audiencia muy muy grande, ¿verdad? Se empieza también a generar eso. Entonces, como también los seres humanos somos gregarios, también empezamos a seguir a estas personas que hacen eso, y lo que terminamos generando en realidad es como un gran panóptico, pero ya no centralizado, sino absolutamente descentralizado, es decir, donde todo el mundo está mirando de reojo y controlando a los otros, lo cual ni en la novela más distópica, digamos, eso se manejó. Podía suceder, y sin embargo está sucediendo de esa manera, ¿no? Y son fenómenos, bueno, socioculturales que se van gestando y que seguramente lleven probablemente una suerte en algún momento de implosión o de explosión, donde la gente ya no quiera saber más de eso porque se vuelve sumamente asfixiante. Es decir, claro, pierde contenido. Pierde contenido. Y sobre todo, quizás más allá del contenido, es también, digamos, esa cosa muy asfixiante de sentirte que, digamos, estás permanentemente entre enemigos. O sea, pasamos de un lugar donde ibas a hacer nuevos amigos
¿no? A un lugar donde te reencontrabas con los amigos y hacías otros nuevos amigos, a un lugar donde todos son potencialmente enemigos y donde te pueden linchar frente a cualquier movimiento que se salga, ¿no? Roberto, me hace acordar a un viejo. Sí. Yo no soy muy bueno con los chistes, pero por lo menos con los chistes contados, pues me suelo olvidar, pero hay uno que es buenísimo, que siempre se lo hago a todos los extranjeros cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es Uruguay? Entonces le digo, hay una persona que se muere, va al cielo, y le dan para elegir varias opciones de cielo, ¿no? Parece que era una especie de cielo a la carta, y va, bueno, el infierno alemán hay perros, ametralladoras, alambre pues, no, yo no, vamos a otro, va al infierno ruso, el ruso es fríísimo, ¿no? En vez de ser caluroso es muy frío, pero también es muy estricto, dice, no, hay otra posibilidad, sí, vamos a otro, va al infierno americano, que es todo sofisticado, tecnología, cámaras, infrarrojo, ¿no? Acá es dificilísimo escaparse, vamos a otro. Bueno, finalmente, obviamente el último infierno es el uruguayo, ¿no? Una llanura, una penillanura suavemente ondulada, una gran piscina, ¿no? Donde están todos los uruguayos ahí con el agua más o menos por el cuello. Entonces el tipo mira y dice, bueno, yo quiero venir a este infierno porque acá facilísimo. Dice, no no crea que es tan fácil. Mire que acá cuando usted quiere sacar el cuello del agua, los demás lo hunden. En fin. Decime una cosa, Roberto. Es muy bueno el chiste. ¿Qué opinás de las publicaciones que lucen como una cosa, activismo positivo, digamos, pero que enmascara como una necesidad de quedar bien con el entorno digital? ¿No te pasa que a veces todo tu esfera de contactos empieza como a retuitear o a replicar un concepto que aparentemente o que de alguna manera pretende ser bien intencionado y uno se queda como con la sensación de que debiera de hacerlo un poco por obligación? Sí, porque, digamos, de vuelta, al ser seres gregarios y seres donde somos muy influenciables por la opinión, cuando vos estás en ese grupo y de repente, digamos, uno empieza a ver que esos fenómenos se dan porque determinadas personas que tienen un rol de liderazgo y de influencia social más importante que los otros, si empiezan ellos a marcar esa opinión, vos tenés como un efecto cascada donde buena parte del grupo empieza a seguirlo. Esto no quiere decir que todo el mundo se alinee con eso, pero que hay una cuestión de conformidad social, ¿verdad?, que es la que, digamos, lleva a que todo el mundo empiece a pensar que, bueno, que en realidad todo el mundo cree eso, ¿no?, hasta que de repente sí aparece algún valiente que dice lo contrario, y ahí uno ve que empiezan a saltar también los otros que estaban, ¿no? Pero a veces no hay ningún valiente que se anime a sacar la cabeza, porque, bueno, digamos, corre el riesgo, digamos, de que los demás lo hundan o que se la corten esa cabeza, ¿no? Entonces, pero esos fenómenos que uno estaba acostumbrado en lo grupal, en lo institucional, digamos, en sociedades pequeñas, se da a escala, ¿verdad? Y donde tenés que, bueno, que en lugar de ser 5 o 6 personas, pues hablando de miles de personas que van para un lado, hasta que de repente aparece una voz disonante, ¿no? Esas personas que son capaces de decir eso, bueno, tienen características de liderazgo, de repente tienen determinados perfiles de personalidad que se animan, pero muchas veces eso no pasa y todo, digamos, es lo que le pasa a veces a las encuestas, ¿no? Que creen que todo el mundo por esta cosa de conformidad dice, sí, voy a votar a fulano o me gusta tal o cual cosa, y después cuando a la hora de tomar la decisión, el resultado es otro, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con esa conformidad que es parte del ser humano, que es parte de la manera que tenemos de vincularnos, ¿verdad? Y que es lo que nos hace, digamos, sentirnos que somos parte de, porque no te olvides que una de las cosas más complicadas para las personas es sentir que dejan de ser parte de, ¿no? Entonces el miedo al ostracismo, que justamente es como la contracara del linchamiento, ¿no? Si te linchan, quedas por fuera, quedas, digamos, es como lo complementario de eso, es una cosa muy muy temida y muy jorobada, ¿no? Cuando te pasa, la gente realmente lo sufre mucho, no es un chiste, para nada, es una cosa muy muy delicada. Ahora, te voy a hacer una pregunta que ha sido origen de ciertas polémicas en algunos momentos. Si lo bueno y lo malo, o si lo que está bien y lo que está prohibido, depende en realidad de la cantidad de likes o de la cantidad de aprobaciones que obtengan las redes, ¿dónde queda parada la justicia establecida? O sea, la justicia tradicional entendida como el poder estatal de la justicia.
Si la gente se adelanta a lo que podría ser un análisis de pruebas, confrontación de las partes y demás, y adelanta lo que sería una sentencia. Y dice, no, esta persona es culpable. Y bueno, lo que vos recordás las películas de linchamientos en las plazas públicas, ¿no? Te estoy hablando de Jesús, por lo menos desde ahí para acá, donde siempre hay un juicio social, ¿no? El juicio social puede estar alineado con el juicio, digamos, de la justicia con mayúsculas, o puede que no, por diversas razones, ¿verdad? Por diversas razones, porque a veces hay, digamos, letra chica de la justicia que dice tal cosa, o hay habilidades de los abogados que hacen que la cosa vaya para allá, pero, digamos, las personas, desde que somos muy chiquitos, te estoy hablando de que estos fenómenos, no estamos hablando de la adultez, estamos hablando, digamos, ya de una cuestión social que se instala cuando uno tiene un lugar en la sociedad, ¿no? Estamos hablando que es como parte de nuestro software que ya viene desde que somos pequeñitos, desde que somos de que somos bebés, ¿no? Hay miles de experimentos sumamente interesantes con bebés donde se les muestran determinadas imágenes, ¿no? Y hay alguien que comete una injusticia, y la forma, digamos, que uno tiene de evaluar eso es a través de la mirada, a través de, digamos, digamos, de la sonrisa, o la dilatación de las pupilas de los bebés. Digamos, hay como indicadores de lo que están pensando, porque no lo pueden decir, y ya desde ese tiempo, te estoy hablando de los 6 meses en adelante, tenemos indicios de que a las personas nos gusta que se haga justicia, que si hay un personaje, un títere que es malo y recibe su castigo, el bebé entiende eso, ¿verdad? Y de alguna forma acepta que eso está bien. Entonces, fíjate que si estamos hablando de bebés que no saben hablar, ¿verdad? Que ya tienen en su software humano como esa semilla de justicia, ¿no? Cuando crecemos y además le agregamos los juicios, los prejuicios, la experiencia, las historias personales que nos hacen que le demos más color o más presión o más, digamos, como fuerza a determinadas cosas, imagínate que cuando tenés posibilidad de expresar eso, bueno, es lo que estamos viendo hoy. Bueno, entonces tú planteas que siempre existió justicia social, pero que ahora tenemos un nivel de amplificación mayor y una mundialización de esa decisión colectiva. Exacto. Okay. Sí. Ahora, Digamos, la posibilidad de ser, digamos, la conformidad, antes tu conformidad podía ser en el ámbito de la familia o en el ámbito de tus amigos o eventualmente en el ámbito del barrio. Claro, ¿no? Roberto, pero más allá. Pero en realidad los humanos hemos desarrollado toda una batería de recursos para que la justicia se imparta de manera equitativa, de manera lógica y de manera fundamentada. No podemos quedarnos con la mirada de los bebés, porque la mirada de los bebés es la equivalente de la persona que escribe en el comentario de la noticia en redes sociales. Claro, ¿Dónde nos posicionamos? Claro. ¿Tenemos que apoyar eso o tenemos que apoyar a la justicia con mayúscula? ¿Cómo lo ves vos? Y lo que pasa es que incluso la justicia con mayúsculas, digamos, no, así como la ciencia con mayúsculas, siempre tiene determinados sesgos que están apoyados en la sociedad. Estudiamos determinadas cosas, investigamos determinadas cuestiones, buscamos encontrar tal o cual hipótesis en función, digamos, de una vida en sociedad y en una cultura, ¿no? Justamente lo más importante que pueden tener hoy, el gran desafío que puede tener hoy la justicia con mayúsculas es abstraerse lo más posible, digamos, de esa presión social para realmente que se imparta esa justicia, bueno, en nuestro caso la justicia escrita, ¿verdad? Que digamos, poder que los distintos las resoluciones estén alineados con los códigos y estén alineados lo más cercano posible con la realidad. Pero no es fácil, por algo se habla de situaciones de alarma pública, ¿verdad? En la justicia que hacen que, digamos, que los jueces y los fiscales tengan determinados recaudos y tomen, digamos, determinadas resoluciones, porque, digamos, no hay una estricta justicia más allá de los contextos, ¿no? O sea, siempre hay un nivel de subjetividad que justamente la idea es minimizarlo en su máxima expresión, valga la paradoja, para justamente que podamos confiar en que le pase a quien le pase, las cosas van a ser así. Pero bueno, no quiere decir que eso sea al 100% real.
Roberto, tú has estudiado mucho estos fenómenos, has estudiado fenómenos como la primavera árabe, como la primera movida referida al mundo del activismo digital y sus derivaciones. ¿Dónde está el borde entre lo que es el activismo y lo que es la performance? O sea, hay como supuestos indignados que ven en los eventos malos una oportunidad para subir seguidores y lograr nuevos apoyos. Y yo creo que sí, que sin duda hay en todo, ¿no? O sea, las motivaciones de las personas para hacer determinadas cosas siempre son distintas, o sea, en cualquier orden de la vida, incluso también en esto, ¿no? Algunos estarán buscando su nicho, otros estarán realmente preocupados por ese tema y ese tema es como epicentro de su actividad, y para otros de repente es acompañar a un grupo con el que realmente se siente afinidad, aunque capaz que en este tema no tanto, pero bueno, le gusta formar parte y pertenecer. Entonces, como siempre, ¿no? A la hora, digamos, de hacer cualquier actividad humana, vos tenés distintas motivaciones, más sociales, más narcisistas, más de pertenencia, más de identidad, bla, 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 digamos, toda una cantidad de cosas que hacen que bueno, que tú elijas tomar el camino A, el B o llamarte a silencio. ¿Tú considerás que hoy por hoy la opinión pública prefiere consultar expertos sobre temas o notás que tendemos a ir en la dirección contraria? Lo que pasa es que a veces, vuelvo a lo que te decía al comienzo, ese efecto de Dunning-Kruger, ¿no? A veces uno cree, tiene esa ilusión de conocimiento y cree, ¿no? Que, digamos, que la mayoría de los temas son fáciles. Hay varios temas donde eso, acá en Uruguay, es sencillísimo. El fútbol, todos sabemos fútbol, ¿no? O sea, todos hubiéramos hecho tal o cual cambio y no tal otro, ¿verdad? O sea, y después en temas que hacen, digamos, a la psicología, todos, como todos tenemos una cabeza y todos tenemos más o menos afectos y sentimientos y emociones, todos creemos que podemos entender. Y muchas veces, es verdad, muchas veces la experiencia y el conocimiento y la vida te dice, te da pautas para resolver determinadas cosas. El problema es que hay veces que hay conocimientos que son, o mejor dicho, sí, conocimientos que son contraintuitivos, ¿no? Que parece que el sol se pone no sobre el mar, pero en realidad no es estrictamente que el sol se pone sobre el mar, sino que hay un movimiento de rotación y traslación que si vos lo decís intuitivamente sería sensato decir sí, que el sol es el que va por allá y se pone por acá y nosotros estamos quietitos, pero la ciencia justamente nos ha mostrado que eso que parece súper intuitivo y súper claro no es tan así. Entonces este mismo razonamiento lo puedes aplicar a muchas situaciones que intuitivamente uno diría, sí, esto es lo que debería suceder, esto es consecuencia de tal cosa, esto es, digamos, efecto de tal otro. Y bueno, y justamente por eso hay gente que estudia determinados temas para poder decir, mira, sí, estos dos elementos coinciden, no hay una correlación entre estos, pero que haya más muertes por digamos, ser comidos por tiburones, y pasa más cuando hace calor, no tiene que ver tanto con que se vendan o no helados, que se venden más helados cuando hace calor. O sea, no es porque cuando se venden más helados la gente muera más en manos de los tiburones, sino porque hace calor, ¿no? Entonces, ese que es un ejemplo como tradicional de la correlación y de la causalidad, digamos, se puede aplicar a muchas cuestiones, ¿no? El problema es que, bueno, nos gusta creer que sabemos, y en todos los órdenes de la vida, y lo más difícil que hay es admitir no sé de esto, y mucho más aún decir me equivoqué, ¿no? Nos cuesta mucho, seguimos empecinados en eso porque, bueno, también así como te decía que la justicia viene en el software humano, la terquedad también. Roberto, nos vamos a quedar pensando en varios de estos temas. La audiencia tiene su opinión también que nos ha estado escribiendo durante la charla. Te agradecemos muchísimo el ratito que nos dedicaste a los hijos de punta. Un gusto y bueno, y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Roberto Balaguer hablando acerca de cómo nos relacionamos actualmente, justicia, conceptos relativos a los logros, a la tolerancia en el difícil ámbito de redes sociales. Ya volvemos con más. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.